Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Tal vez no es que nadie te haya amado mal. Tal vez es que tú nunca aprendiste a recibir amor sin esconderte. Pasamos la vida creyendo que alguien llegará a salvarnos de ese vacío silencioso que sentimos cuando estamos solos, pero ese vacío no es ausencia de amor, es ausencia de nosotros mismos. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces dijiste te amo cuando en realidad querías decir no me abandones? ¿Cuántas veces te quedaste donde dolía solo porque el miedo a estar solo era más fuerte que el dolor? La mayoría no fracasa en el amor por falta de oportunidades. Fracasa porque no sabe quién es cuando nadie lo está mirando. Y aquí está el golpe de realidad. Nadie podrá amarte profundamente mientras sigas escondiéndote de ti mismo. Porque el amor verdadero no empieza cuando alguien llega, empieza cuando tú dejas de huir. El amor empieza donde termina la huida de ti mismo. Y sé que suena bonito decirlo, pero vivirlo es otra historia. Porque huir de uno mismo no siempre se ve como una fuga evidente. A veces se disfraza de distracción, de trabajo excesivo, de relaciones que empiezan rápido y terminan rotas, de sonrisas que ocultan cansancio. Durante mucho tiempo yo también creí que el problema era que no encontraba a las personas correctas. Pensaba que el amor llegaría cuando coincidiera con alguien que me entendiera completamente, alguien que llenara ese silencio que sentía cuando todo se quedaba en calma. Pero hubo una noche, después de un fracaso que me dejó más vacío que enojado, en la que entendí algo que me dolió aceptar. No era falta de amor, era falta de encuentro conmigo mismo. Me di cuenta de que sabía escuchar a otros, pero no sabía escucharme. Sabía sostener a otros, pero no sabía sostenerme. Sabía dar palabras de aliento, pero no sabía hablarme con ternura cuando fallaba. Y cuando uno vive así, cualquier relación se convierte en un refugio temporal, en un lugar donde esconderse de lo que no quiere mirar. Por eso muchas veces confundimos amor con alivio. Creemos que amar es sentir que alguien nos rescata del peso que cargamos, pero el verdadero amor no es rescate, es encuentro. El problema es que encontrarte a ti mismo requiere valentía, porque implica sentarte frente a tus miedos sin distraerte, implica reconocer que muchas de las decisiones que tomaste nacieron del miedo a no ser suficiente. Yo recuerdo claramente momentos en los que acepté menos de lo que merecía solo para no sentirme solo, momentos en los que dije que sí cuando todo dentro de mí gritaba que no, y cada vez que hacía eso sentía una pequeña ruptura interna, como si una parte de mí se quedara atrás esperando ser escuchada. Esa es la huida de la que nadie habla, la huida silenciosa que ocurre cuando prefieres traicionarte antes que enfrentarte a tu verdad. Pero algo cambia cuando decides detenerte. Cuando en lugar de buscar otra distracción, otra conversación, otra promesa, te quedas contigo. Al principio incomoda, porque el silencio revela todo lo que has evitado, pero después ese silencio se convierte en un espacio donde empiezas a reconocerte. Descubres que no estabas roto, estabas desconectado. Descubres que no necesitabas convertirte en alguien más para ser amado, solo necesitabas volver a ti. Y cuando dejas de huir, ocurre algo poderoso. Ya no necesitas que alguien llegue a salvarte porque finalmente aprendiste a quedarte. Ahí comienza el amor verdadero. Hay algo que duele aceptar, pero transforma cuando finalmente lo entiendes. Muchas veces no estás buscando amor, estás buscando validación. Crees que necesitas a alguien que te abrace, que te escuche, que se quede, pero en el fondo lo que deseas es sentir que eres suficiente. Durante años yo también confundí esas dos cosas. Pensaba que quería amar profundamente, pero si soy honesto, muchas veces lo que quería era sentirme importante para alguien. Quería que alguien me eligiera para demostrarme que valía la pena. Y cada vez que alguien se alejaba, el dolor no venía solo por la pérdida, venía por la historia que mi mente repetía en silencio. No fuiste suficiente. Esa frase invisible pesa más que cualquier despedida. La validación se vuelve una necesidad silenciosa. Empieza de forma sutil, cuando te descubres revisando el teléfono esperando un mensaje, cuando sientes tranquilidad solo después de que alguien confirma que te quiere, cuando un silencio te inquieta más de lo que debería. Recuerdo una etapa en la que podía tener un buen día entero.
sentirme fuerte, enfocado, en paz, pero bastaba con que alguien que me importaba se mostrara distante para que todo se derrumbara dentro de mí. No había pasado nada grave, nadie me había herido directamente, pero el vacío aparecía igual. Fue entonces cuando entendí que no dependía del amor, dependía de la confirmación constante de que no me iban a abandonar, y vivir así es agotador, porque la validación nunca es suficiente. Aunque alguien te diga que te ama, necesitas escucharlo otra vez. Aunque alguien se quede, necesitas pruebas nuevas. Aunque alguien te valore, temes que deje de hacerlo. Es como intentar llenar un recipiente que tiene una grieta invisible. Nada permanece, nada alcanza. Porque el problema nunca estuvo en la cantidad de amor que recibías, sino en la duda silenciosa sobre tu propio valor. Cuando no te sientes suficiente, cualquier gesto pequeño se convierte en una señal enorme. Un mensaje corto parece indiferencia. Una demora parece rechazo. Un desacuerdo parece abandono. No reaccionas a lo que pasa, reaccionas a lo que temes. La validación convierte el amor en ansiedad. Te lleva a esforzarte demasiado, a explicar demasiado, a dar demasiado. Te empuja a convertirte en una versión más aceptable de ti mismo, solo para asegurar que el otro no se vaya. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Crees que estás amando cuando en realidad estás negociando tu identidad. Crees que estás entregándote cuando en realidad estás intentando ser suficiente. Yo aprendí esto de la forma más incómoda, observándome después de relaciones donde había dado todo y aún así me sentía vacío. Comprendí que no era falta de amor, era falta de arraigo interior. El día que entiendes esto, cambia tu forma de amar, porque dejas de pedir pruebas constantes y empiezas a construir certeza dentro de ti. Dejas de medir tu valor según cuánto te buscan o cuánto te necesitan. Empiezas a sentir algo nuevo, algo tranquilo, algo firme. Descubres que no necesitas que alguien confirme quién eres para sentirte digno. Y cuando esa certeza nace, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una elección consciente. Ahí entiendes finalmente que mientras busques validación, el amor siempre se sentirá insuficiente. Tus relaciones son espejos, no coincidencias. Y muchas veces no queremos verlo porque nos duele asumirlo. Cada persona que llega a tu vida no lo hace al azar. Refleja algo que aún no has integrado, algo que habita en ti y que te invita a mirar hacia adentro. Recuerdo claramente cuando creía que mis relaciones fallaban por mala suerte, por elegir a las personas equivocadas. Me decía a mí mismo, esta vez fue distinto, esta vez es diferente. Pero el patrón se repetía una y otra vez. Y con cada ruptura me encontraba frente al mismo miedo, la misma inseguridad, el mismo vacío que intentaba llenar sin éxito. Hasta que un día, después de una relación que terminó de manera inesperada, me obligué a detenerme y observar qué estaba viendo en esa persona que me causaba tanto dolor. Y entonces lo entendí, no era solo la otra persona, era mi propia sombra reflejada. Es un espejo que no miente. Aquello que te irrita, que te frustra, que te enoja profundamente en alguien, a menudo es un recordatorio de lo que no has aceptado en ti mismo. Y lo que te atrae intensamente también es un reflejo de lo que está dormido dentro de ti, esperando ser despertado. Recuerdo sentir una admiración casi dolorosa por alguien que era libre, expansivo, espontáneo, mientras yo me sentía contenido por años de disciplina y autocensura. Esa atracción me mostraba lo que había reprimido de mí mismo, mi deseo de libertad, de expresión sin miedo al juicio, de vivir con intensidad. No era casualidad que me sintiera atraído, era un llamado a integrar esas partes que había silenciado. Cuando entendemos que nuestras relaciones actúan como espejos, dejamos de culpar a los demás por nuestro dolor. Cada conflicto, cada desencuentro, cada decepción se convierte en una oportunidad de aprendizaje. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me hicieron esto?, comenzamos a preguntar, ¿qué parte de mí eligió esto? ¿Qué creencia, qué miedo, qué herida estaba resonando en este encuentro? Yo mismo pasé por ese proceso, observando cómo ciertas personas activaban mis inseguridades más profundas.
Al principio sentía rabia, injusticia, impotencia, pero luego comprendí que cada una de esas experiencias estaba diseñada para mostrarme algo que aún no había visto en mí. Aceptar esta verdad transforma tu forma de relacionarte. Dejas de buscar afuera lo que solo puedes integrar adentro. Aprendes a ver a los demás no como enemigos ni como salvadores, sino como espejos que reflejan tus luces y tus sombras. Cuando alguien te desafía, no es un ataque, es un espejo que te invita a crecer. Cuando alguien te inspira, no es casualidad, es un reflejo de aquello que también puedes despertar dentro de ti. Mis relaciones empezaron a cambiar el día que entendí esto. Ya no repetía patrones, ya no elegía desde el miedo, ya no necesitaba que otros llenaran mis vacíos. Y ahí es donde nace la libertad. Cuando comprendes que cada vínculo es un maestro disfrazado y que mirar dentro de ti es la llave para cambiar lo que sucede afuera. Hay un principio que puede parecer obvio, pero que muchos ignoramos durante años. Nadie puede llenar un vacío que no te pertenece. Pasamos la vida buscando fuera aquello que no hemos aprendido a cultivar dentro, y por eso nos sentimos constantemente incompletos, insatisfechos, ansiosos por atención, afecto o aprobación. Durante mucho tiempo yo también creí que si encontraba a la persona correcta, si alguien me amaba de la manera adecuada, ese vacío que sentía desaparecería. Me engañaba pensando que el amor de otros podía reparar la sensación de insuficiencia que cargaba desde niño. Cuando aprendí a medir mi valor por la atención que recibía, por la aprobación que buscaba en miradas y palabras externas. Cada intento me dejaba con más hambre, porque ese vacío nunca fue de otro, siempre fue mío y nadie podía ocuparlo por mí. Y es que hay una diferencia enorme entre compañía y plenitud. Puedes tener a alguien a tu lado que te adore, que te cuide, que te valore, pero si tu interior sigue vacío, seguirás sintiendo que falta algo. Recuerdo una relación en la que me entregaba por completo, intentando hacer feliz al otro, creyendo que de esa forma ese vacío se disolvería. Sin embargo, cada gesto de amor hacia el otro era un recordatorio de lo que yo mismo no me estaba dando: presencia, aceptación y ternura. Intentaba llenar mi sed emocional con alguien más, y lo único que lograba era vaciarme más. Fue un despertar doloroso, pero necesario. El amor verdadero no es un remedio para nuestras carencias, es un reflejo de lo que ya hemos aprendido a cultivar en nosotros mismos. Aprender esto implica detenerse y mirarse, sin excusas, sin distracciones, sin culpar al mundo por lo que no hemos aprendido a darnos. Significa preguntarse con brutal honestidad: ¿qué me estoy negando a mí mismo que busco desesperadamente en otros? Yo descubrí que gran parte de mi ansiedad, de mis miedos de abandono, de mis intentos de complacer, venía de creer que necesitaba que alguien me validara para sentir que existía, cuando en realidad nadie puede darme eso que solo puedo darme a mí. Cada abrazo, cada palabra, cada gesto de amor que recibía de otros era bonito, sí, pero no podía reemplazar la falta de arraigo y cuidado interno que me pertenecía exclusivamente a mí. Y cuando finalmente lo comprendes, cambia todo. Comienzas a dejar de perseguir relaciones para llenar huecos que no son de otros. Aprendes a construir dentro de ti ese espacio seguro, ese hogar emocional donde tu existencia no depende de la mirada de nadie. Aprendes a darte amor, a escucharte, a consolarte, a estar presente contigo mismo. Y lo hermoso es que cuando logras eso, las relaciones cambian de manera natural. Ya no buscas a alguien que te complete, sino a alguien que camine contigo desde su propia integridad. Ya no confundes compañía con salvación, ni afecto con seguridad, porque comprendes que los vacíos que te pertenecen solo tú puedes llenarlos, y cualquier intento de que otros lo hagan será siempre insuficiente. Y esa verdad es liberadora. El día que dejas de depender de otros para tu plenitud, te vuelves dueño de tu amor, y entonces cualquier relación deja de ser necesidad y se convierte en elección. Hay una verdad que aprendí de la manera más dura y que hoy quiero compartir contigo: tu sombra no es tu enemiga. Durante años viví huyendo de mis partes más oscuras, de esos pensamientos que me daban miedo, de mis emociones que me incomodaban, de los impulsos que no podía controlar. Creía que esas sombras me debilitaban, que eran pruebas de que algo en mí estaba mal, de que no era suficiente. Y mientras corría,
Intentaba aparentar que todo estaba bien, que mi luz era completa, pero en realidad llevaba un peso invisible que dictaba cada una de mis decisiones, cada relación, cada elección. Hasta que un día comprendí que mi sombra no venía a atacarme, sino a enseñarme, a señalar lo que necesitaba: atención, cuidado y compasión. Es como si todo lo que tememos en nosotros mismos, todo lo que reprimimos, viniera con un mensaje: aquí hay algo que necesita ser visto para que pueda ser libre. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía constantemente frustrado y enojado, pero no entendía por qué. Me criticaba por sentir rabia, por tener celos, por no ser siempre paciente. Intentaba ignorar esas emociones, fingir que no existían, pero mientras más las evitaba, más poder tenían sobre mí. Hasta que un día me senté y decidí mirarlas de frente. Empecé a preguntarme qué querían decirme, por qué estaban allí, qué parte mía se sentía herida, desprotegida o ignorada. Y en ese momento entendí algo que cambió mi vida. Esas emociones no eran enemigas, eran mensajeras. Me estaban mostrando que había partes de mí que necesitaban atención, aceptación y amor. Mi sombra estaba pidiendo ser integrada, no castigada. Aprender a abrazar la sombra significa aceptar que todo lo que somos tiene un propósito. Mi miedo, mi inseguridad, mi ira, mi necesidad de control, incluso mis momentos de duda y debilidad, todos son parte de mi humanidad. Todos me enseñan algo sobre mis límites, mis deseos y mi capacidad de crecimiento. Recuerdo situaciones donde, al confrontar mis sombras, pude transformar conflictos en relaciones más sanas. Por ejemplo, mi tendencia a controlar situaciones y personas me llevaba a discutir, a tensionar vínculos. Pero cuando empecé a mirar esa necesidad como una alarma de que me sentía vulnerable, pude comunicarme desde la honestidad en lugar del miedo, y todo cambió. Mis relaciones mejoraron y mi interior se volvió más ligero. La sombra también guarda luces que no nos permitimos vivir: creatividad reprimida, sensibilidad, pasión, intuición. Cuando la integramos, nos volvemos más completos. Entender que la sombra es aliada transforma la manera en que nos vemos, cómo nos relacionamos, cómo amamos y cómo vivimos. Es un proceso de reconciliación interna, de ternura hacia uno mismo, donde dejamos de luchar contra nuestra naturaleza y empezamos a caminar en armonía con ella. Y cuando finalmente aceptas que tu sombra no es enemiga sino maestra, ocurre algo hermoso. Empiezas a vivir desde la totalidad, y en esa totalidad todo lo demás empieza a tener sentido. Hay un principio que cambia toda la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Lo que no sanas, lo repites. Durante años viví repitiendo patrones que me hacían daño, sin siquiera darme cuenta de que eran ecos de heridas que no había mirado de frente. Me encontré una y otra vez en relaciones donde el miedo al abandono, la inseguridad y la necesidad de aprobación dictaban mis acciones. Creía que cada situación era única, que cada persona era diferente, pero pronto entendí que el hilo conductor no estaba en ellos, sino en mí. Cada conflicto, cada decepción, cada sensación de insuficiencia era un reflejo de lo que aún no había procesado, de lo que había ignorado en mi infancia, en mis primeras experiencias de amor, en mis primeros rechazos. Mientras no sanemos, la vida nos pone frente a los mismos escenarios, con diferentes rostros, hasta que nos obligue a mirar. Recuerdo claramente un momento en mi vida en el que terminaba una relación tras otra, siempre buscando algo distinto, pero encontrando exactamente lo mismo: sensación de abandono, ansiedad, dependencia emocional. Cada vez que alguien se alejaba o mostraba indiferencia, me sentía traicionado, me hundía en el miedo y me culpaba por no ser suficiente. No entendía que estaba repitiendo un patrón aprendido mucho antes, cuando mi autoestima dependía de la atención de otros. Fue un proceso doloroso reconocer que mis elecciones no eran casualidad. Cada historia, cada vínculo era un espejo que me mostraba lo que no había sanado. Y allí empezó el verdadero trabajo.
dejar de culpar al mundo y asumir la responsabilidad de mis heridas, de mis emociones, de mis decisiones. Sanar implica mirar con honestidad cada emoción, cada reacción, cada necesidad que antes ignorábamos o reprimíamos. Cuando entendemos que nuestros miedos, nuestras carencias y nuestros patrones repetitivos provienen de algo no resuelto, podemos empezar a transformar nuestra vida. Por ejemplo, aprendí que mi miedo a ser abandonado me llevaba a aferrarme demasiado, a sobrecompensar, a perder mi autenticidad. Una vez que reconocí ese miedo y lo miré con ternura y comprensión, pude detener la repetición. No fue un cambio inmediato. Requiere paciencia, presencia y valentía. Requiere observar las emociones sin juzgarse, aceptar lo que sentimos y decidir conscientemente no dejar que el pasado dicte nuestro presente. Además, sanando no solo rompemos los ciclos dañinos en nuestras relaciones, sino que también abrimos espacio para vínculos auténticos y sanos. Empezamos a elegir desde la plenitud, no desde la carencia, desde la conciencia, no desde el miedo. Cada vez que decidimos enfrentar nuestras sombras, nuestra historia, nuestra herida, cambiamos la narrativa de nuestra vida. Lo que antes parecía inevitable deja de repetirse. Nos volvemos más libres, más íntegros, más capaces de amar y de ser amados sin depender de alguien que nos complete. Y cuando finalmente comprendemos que lo que no sanamos lo repetimos, empezamos a vivir desde un lugar de poder y responsabilidad, y todo lo que nos rodea comienza a reflejar nuestra nueva integridad. Durante mucho tiempo creí que el amor verdadero tenía que doler, que la intensidad, los celos y las crisis constantes eran prueba de que estaba vivo, que el amor genuino era una montaña rusa que no podías controlar. Lo veía en películas, lo escuchaba en canciones y lo reproducía en mis relaciones, sin darme cuenta de que esa creencia venía de heridas no sanadas, de patrones aprendidos desde niño, de historias donde el afecto se mezclaba con miedo y abandono. Me encontré repitiendo situaciones donde la ansiedad, la inseguridad y el conflicto eran la norma, creyendo que si no había drama, no había amor. Y mientras más buscaba validación en otros, más me perdía de mí mismo, más me desconectaba de mi paz interior. Fue un proceso doloroso, reconocer que no se trataba de ellos ni de mí como persona, sino de la forma en que había aprendido a vincularme, desde la carencia, desde la urgencia, desde el miedo a no ser suficiente. Recuerdo relaciones en las que me desgastaba intentando mantener la atención de la otra persona, justificando cada discusión como señal de pasión, cada silencio como prueba de que algo faltaba. Llegué a pensar que si la calma existía, algo estaba mal, que la tranquilidad no podía coexistir con el amor. Pero con el tiempo, después de muchas noches de reflexión y autoobservación, empecé a notar un patrón. Los vínculos que me hacían sentir seguro, respetado y aceptado, eran los mismos que carecían de conflicto innecesario. No porque fueran perfectos, sino porque permitían que ambos fuéramos nosotros mismos, que existiera espacio para la autenticidad, el error y la vulnerabilidad sin juicio ni castigo. Allí comprendí que el amor sano no grita, no manipula, no exige adrenalina constante, simplemente sostiene, acompaña y crece desde la confianza y la integridad. Entender esto cambió radicalmente mi manera de relacionarme. Aprendí a reconocer cuando estaba entrando en relaciones que prometían intensidad pero me drenaban, y a elegir conscientemente mi paz sobre el drama. Por ejemplo, cuando notaba que una discusión comenzaba a escalar por mi inseguridad o por la necesidad de control, me detenía, respiraba y me preguntaba qué emoción estaba siendo activada. Descubrí que muchas veces lo que parecía un conflicto con la otra persona era en realidad un conflicto interno que necesitaba ser visto y escuchado. Aprender a sostener mis emociones sin externalizarlas como drama me permitió experimentar la intimidad de manera más profunda y genuina, y empezar a atraer relaciones donde la calma era una señal de seguridad, no de aburrimiento. El amor sano se siente como un refugio, no como un campo de batalla. Se experimenta en la coherencia, en la honestidad, en la capacidad de decir lo que sentimos sin temor a ser abandonados. Cuando comprendemos esto, dejamos de confundir intensidad con conexión y dejamos de romantizar lo que nos daña.
La tranquilidad en una relación ya no nos resulta sospechosa. La disfrutamos, la cultivamos y aprendemos a ver que esa calma no es ausencia de emoción, sino presencia, integridad y respeto mutuo. Y así entendemos que el verdadero amor no necesita drama para existir, solo necesita presencia y autenticidad. Durante años viví convencido de que debía ganarme el afecto de los demás, de que mi valor dependía de cuánto podían quererme, de cuánto podía complacer, de cuánto podía demostrar que merecía ser amado. Creía que si no hacía todo lo posible por sostener la atención, por agradar, por evitar conflictos, el amor desaparecería. Caminaba por la vida con una sensación constante de insuficiencia, de urgencia, como si cada relación dependiera de mis esfuerzos para ser digno, hasta que comprendí algo que cambió todo. Dejar de mendigar amor no es un acto de renuncia, es un acto de poder. Es reconocer que tu valor no depende de la aprobación externa, que tu paz no puede ser moneda de cambio, que nadie tiene derecho a condicionar tu amor propio. Esa realización me liberó de años de ansiedad, de relaciones agotadoras, de patrones repetidos que solo me dejaban vacío. Recuerdo situaciones donde me aferraba a personas que claramente no podían sostenerme, creyendo que mi entrega podía ser suficiente para cambiar su actitud. Me desgastaba tratando de llenar sus vacíos mientras los míos quedaban olvidados. Cada intento de complacer era como poner un parche sobre una herida profunda que necesitaba atención, no aprobación. Hasta que un día, después de una discusión que parecía interminable y un silencio que dolía más que cualquier palabra, me detuve y me pregunté, ¿para qué sigo aquí mendigando amor? En ese momento comprendí que mi necesidad de ser querido estaba cegando mi capacidad de ver mi propia fuerza. Decidí entonces dejar de buscar fuera lo que solo podía cultivarse dentro. No fue fácil. Requería enfrentar el miedo al abandono, la incertidumbre de la soledad y la resistencia de viejos hábitos emocionales. Pero cada pequeño acto de decir no sin culpa, de poner límites sin pedir permiso, se convirtió en un recordatorio de que podía elegirme primero. Ese proceso me enseñó que dejar de mendigar amor transforma radicalmente la forma en que nos relacionamos. Cuando ya no vivimos desde la carencia, dejamos de tolerar relaciones que nos desgastan, dejamos de ser el espejo de la inseguridad de otros, dejamos de confundir intensidad con afecto. Aprendí a observar mis vínculos desde la libertad, a decidir conscientemente si alguien merece estar en mi vida o no, no como castigo, sino como acto de respeto hacia mí mismo. Dejar de mendigar amor me enseñó a recibirlo de manera más pura, a disfrutar de la conexión sin dependencia, a relacionarme desde la plenitud, no desde la necesidad. Por primera vez entendí que el poder de amar no reside en sostener al otro ni en manipular su atención, sino en sostenerme a mí, en crear un espacio seguro para mi propio corazón y dejar que quien llegue se acerque desde la libertad, no desde la obligación. Y esa libertad cambia todo. Las relaciones se vuelven más auténticas, los vínculos más claros y la vida más ligera. Cada vez que eliges no mendigar amor, eliges tu dignidad, eliges tu paz, eliges tu poder. Ese es el verdadero acto de poder, amarte primero, sin excusas ni miedo. Durante mucho tiempo creí que un hogar era un lugar físico, una persona que me sostuviera, una relación que me completara. Pensaba que si alguien me amaba, si alguien me aceptaba, entonces finalmente estaría seguro, finalmente estaría en casa. Pero la vida me enseñó de manera contundente que ese refugio externo siempre es frágil, que depende de circunstancias, emociones ajenas, decisiones de otros que nunca están completamente bajo nuestro control. Me di cuenta de que mientras buscaba afuera la seguridad, afuera el amor, afuera el cobijo, estaba descuidando lo más importante, el hogar que podía construir dentro de mí. Amarme de verdad es hacer de mi propia existencia un espacio seguro, cálido y constante, un lugar donde puedo estar conmigo sin miedo, sin juicio, sin exigencias. Es entender que la estabilidad emocional no viene de lo que recibo, sino de lo que me doy a mí mismo todos los días, en los pequeños gestos, en la forma en que me hablo, en cómo me abrazo cuando fallo, en cómo me sostengo cuando tengo miedo. Recuerdo épocas en las que dependía completamente de la aprobación ajena.
de los mensajes de alguien que estaba lejos, de un me gustas o un te extraño para sentir que valía la pena. Mi corazón estaba en préstamo, mi alegría condicionada, y cada vez que algo no llegaba como esperaba, me sentía perdido, desamparado. Fue entonces cuando entendí que ningún vínculo, ninguna relación, por intensa que fuera, podía reemplazar lo que debía aprender a cultivar dentro de mí. Comencé a entrenarme en la paciencia conmigo mismo, a escuchar mis emociones en lugar de ignorarlas, a permitirme descansar sin sentir culpa, a perdonarme sin excusas. Cada acto de cuidado propio era un ladrillo que construía mi hogar interno, un refugio donde podía habitar sin depender de la presencia o aprobación de otro. Descubrí que amarme no es un acto egoísta, sino la condición necesaria para poder amar de verdad, para poder compartir mi vida desde la abundancia, no desde la necesidad. Aprendí también que convertirme en mi propio hogar significa aceptar todo de mí, mis sombras, mis miedos, mis heridas, pero también mis alegrías, mis talentos, mis deseos, mi creatividad. Significa dejar de correr, de esconderme, de intentar ser alguien digerible para que otros me acepten. Significa establecer límites claros, decir que no cuando es necesario y decir que sí cuando de verdad quiero. Significa darme permiso de sentir sin buscar justificación, de descansar sin explicaciones, de llorar sin miedo a ser juzgado. Cada acción cotidiana se convierte en un acto de construcción. Cuando elijo comer bien, mover mi cuerpo, cuidar mi mente, atender mis emociones, estoy decorando mi hogar interno, haciéndolo más fuerte, más seguro, más mío. Y cuando comprendes esto, algo cambia de manera profunda en tu forma de relacionarte con el mundo. Ya no buscas a otros para llenar vacíos, ya no dependes de la validación externa, ya no permites que nadie tenga poder sobre tu paz. Las relaciones se vuelven encuentros, no salvavidas. Se vuelven espacios donde compartes tu abundancia, no donde mendigas atención. Cada vínculo se convierte en un espejo de tu plenitud y entonces el amor deja de ser algo que necesitas y se transforma en algo que eliges. Amarte es darte un hogar donde siempre quieras quedarte, donde siempre encuentres refugio y desde ese lugar todo lo demás fluye. Durante años viví creyendo que amar era una necesidad, que si alguien no me correspondía, si alguien se iba, mi mundo se desmoronaba. Pensaba que la presencia de otro era la medida de mi valor, que sin ese reflejo externo no podía sentirme completo. Cada ruptura, cada decepción, cada momento de soledad se sentía como un vacío imposible de llenar. Pero la vida me enseñó algo profundo. El amor verdadero no es un salvavidas que buscas en alguien más. Es una decisión que tomas desde la libertad, desde la plenitud que ya existe dentro de ti. Comprender esto cambió mi forma de relacionarme, de mirar a los demás, de caminar por la vida. Cuando amamos desde la necesidad, cada gesto del otro se convierte en una prueba, en un peso, en una exigencia. Pero cuando el amor nace de la elección, se convierte en un regalo, en una expansión, en un acto consciente y deliberado que no depende del miedo, sino de la conexión genuina con quien somos y con quien elegimos compartirnos. Recuerdo relaciones donde vivía pendiente de señales, mensajes, gestos que validaran mi existencia, donde mi paz estaba hipotecada a la atención del otro. Cada ausencia, cada silencio se sentía como abandono, como un castigo. Ahí entendí que ese tipo de amor es frágil, porque nace de la carencia, del miedo a perder, de la expectativa de que alguien externo complete lo que nunca habíamos terminado de construir en nosotros mismos. Fue un proceso lento, consciente, empezar a cultivar un amor que no exigiera nada a cambio, que no dependiera de la aprobación ajena, que no buscara llenar huecos ajenos ni propios. Aprendí que amar no significa adherirse, ni fusionarse, ni temer a la pérdida, sino elegir cada día estar presente con honestidad y ternura, sin esperar que el otro sea responsable de nuestra felicidad. Elegir amar es un acto de poder y de libertad. Es decir, sí desde la abundancia, no desde la carencia. Es mirar a alguien incluso en los momentos de conflicto y decidir entregar respeto, compasión y atención, porque eso es lo que nace de tu corazón, no lo que te exigen las circunstancias.
Significa que incluso si la relación termina, incluso si el otro no corresponde, tu capacidad de amar permanece intacta, porque no depende de factores externos, sino de la integridad interna que cultivaste. Aprendí que cuando entiendes esto, tus relaciones cambian radicalmente.